Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer, un espacio en el que hacemos canchillo y mucho más. Nos relajamos. Hoy te presento el chal Duna, que hemos escogido entre todas en Instagram el nombre. Si no me conoces todavía por Instagram, sabes que me puedes encontrar como Querer es Tejer. Tenemos una comunidad muy bonita donde los trabajos que vosotras vais haciendo del canal yo lo comparto por allí y bueno, también elegimos los nombres de los diseños. En fin, te espero por allí también. El chal Duna, como ves, es un chal que vas a ver lo sencillo que es, lo puedes hacer si eres principiante, intercala bolitas a un lado y a otro. Por eso os evocó a muchas una duna y a mí me encantó el nombre. Luego tiene una parte lisa y luego vuelve a repetirse esta parte en la que combinamos y rematamos con el mismo remate que tiene la parte central. Con lo cual verás que el patrón es muy fácil porque se repite. Así que prepárate un té y apunta cómo hacerlo porque es muy fácil. Yo he utilizado aguja de 3 y para mi chal he utilizado 500 gramos, pero ahora quiero utilizar este de 100 para hacerme un pico. Por tanto, para mi chal de las medidas que te dejo aquí, he utilizado Katia Yarns 500 gramos. Y para hacer un pico, que si quieres verlo me tienes que seguir por Instagram y verás cómo me acaba, he utilizado solo 100 gramos. Hacemos un anillo mágico, metemos la agujita dentro del anillo y levantamos 3 puntos cadena que son el primer punto alto. Tomamos la lazada dentro del anillo mágico, vamos a hacer 2 puntos altos adicionales, 1 y 2. Con lo cual aquí tenemos 3 puntos altos dentro del anillo mágico. Ahora hacemos 2 cadenas y dentro del anillo nuevamente hacemos 3 puntos altos más. Punto alto es entrar, cojo hilo, paso por 2 y por 2. Cojo hilo, entro en el anillo, paso por 2 y por 2. Aquí nos quedan 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahora tiramos el hilito del anillo mágico y lo cerramos. Así. Ahora, siempre en el extremo vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Primero haremos 3 cadenas, que es el primer punto alto, giramos la labor y en ese primer punto hacemos nuestro aumento de 3. 1, aquí va el segundo, 2, y aquí va el tercero, 3. 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base en el extremo. Este es el aumento del extremo. Ahora en esta fila, que todavía no forma parte del patrón a repetir, vamos a hacer simplemente un punto alto en cada punto. En cada punto que nos viene, un punto alto. Y ahora en el centro siempre vamos a hacer también un aumento, que va a consistir en este espacio de las 2 cadenas, hacemos un punto alto, 2 cadenas, y un punto alto en ese mismo espacio de las 2 cadenas. Así, el aumento de 3 aquí y el aumento de 2 puntos altos con 2 cadenas en el centro. Y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar al extremo donde haremos igual que en el inicio, 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Es decir, siempre haremos eso, aumento de 3 en el extremo, punto alto 2 cadenas, punto alto en el centro y 3 puntos altos en el otro extremo. Ahora sí que vamos a empezar con el patrón a repetir de lo que es el trabajo intercalado de los abalorios. Para empezar siempre vamos a hacer nuestro aumento de 3, es decir, 3 cadenas y 2 puntos altos más que junto con las 3 cadenas son 3 puntos altos juntos en el extremo. Fila número 1 a repetir. Hacemos una cadena, saltamos un punto en la base y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Esto es un punto calado muy fácil. Una cadena, salto un punto en la base, en el siguiente punto un punto alto. Esta es la fila 1 a repetir del trabajo intercalado. Una cadena, salto un punto, ya me voy al centro, ahí hago mi aumento. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Entonces, en esta fila número 1 siempre me fijo cómo he acabado antes de llegar al centro. Si aquí he acabado con un punto cadena, pues al otro lado haré lo mismo. Un punto cadena, salto un punto y un punto alto. Una cadena, salto un punto alto. Esta es la fila 1 del patrón, ¿vale? Cuando te diga fila 1 es esta. Al final harás tu aumento, siempre 3 puntos altos. Juntos en el último punto.
Bien, pues esta fila número 1 es, como ves, una fila de calados en la que respetamos los aumentos en el extremo y en el centro. La fila número 2. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor y hacemos nuestro aumento en el extremo. Aumento de 3. Y esta fila número 2 es muy sencilla. Lo único que vamos a hacer es un punto en cada punto. Es decir, donde tengas un punto alto, haces un punto. Y en el espacio de la cadena, ahí, haces otro punto. Entras y haces un punto. Lo que hacemos es cerrar este punto calado. En el espacio de la vareta, encima de la vareta, un punto alto. En el espacio de la cadena, un punto alto. Es decir, un punto alto en cada punto, añadiendo los puntos que nos hemos dejado abiertos en la fila anterior. Esta es la fila número 2 a repetir. Y como ves, es facilísima. Cuando llegamos al pico, siempre hacemos nuestro aumento. Entramos y hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en ese mismo espacio. Y ahora seguimos trabajando un punto alto en cada uno de los puntos hacia el otro lado. Un punto alto en la vareta, un punto alto en el espacio de el calado de la vuelta anterior. Esta es la fila número 2. Es muy fácil y acaba igual que siempre haciendo un aumento de 3 en el extremo. 2 y 3. Ahora nos vamos a ir a la fila número 3 a repetir. Esta es la 1, la calada, y la 2, la que cerramos. La número 3 es en la que vamos a ir intercalando los abalorios. Vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar la labor y vamos a hacer lo mismo. En esta fila número 3 vamos a empezar haciendo nuestro aumento de 3 puntos altos en el extremo. Esta es la fila que es diferente, luego ya lo irás viendo. Y una vez tenemos el aumento hecho, en la primera parte hasta llegar al centro vamos a hacer simplemente en esta fila número 3 un punto alto en cada punto, tan sencillo como hicimos en la vuelta anterior, un punto alto en cada punto. Esta es la fila número 3. ¿Sí? Cuando llegamos al centro, a partir de aquí, hacemos nuestro aumento de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y a partir de aquí es donde va a haber esa diferenciación que hace el juego tan bonito que os ha recordado a una duna y que es la del punto abalorio. Cuando llegamos al centro en esta fila número 3, un lado lo dejamos liso y en este vamos a hacer un punto abalorio. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto alto. He visto que he saltado un punto y ahora para hacer el punto abalorio, fíjate, en ese punto alto que hemos hecho, mira cómo rodeo y subo el hilo. Esto es un poquito lo más difícil que puede haber en este chal. Cojo el hilo, rodeo el punto alto, cojo el hilo y lo subo. Cojo el hilo, rodeo el punto alto, cojo el hilo y lo subo. ¿Cuántas veces? Depende de tu hilo. Yo en mi chal, que es un hilo de algodón y viscosa, he hecho 7 vueltas. ¿Por qué? Porque pretendía que me quedara la bolita bastante destacada. Puedes, depende del hilo que estés usando, si estás haciéndolo con lana vas a necesitar dar menos vueltas, pero la cuestión es rodear de esta manera el punto alto, por debajo y hacia arriba. Ahora fíjate porque es muy importante cómo cerramos. Cogemos hilo, pasamos por todas las arandelitas, menos por las 2 últimas. Ahí, en la última nos quedamos. Y ahora sí cerramos con un punto. Fíjate que ahí nos queda este punto de aquí. Este es el punto, quiero que lo veas bien, 1, 2 y 3. El punto que nos saltamos y el punto abalorio. Una vez hecho el punto abalorio, en el siguiente punto hacemos un punto alto. ¿Sí? Como ves, un lado es diferente del otro en esta fila número 3. Ahora saltamos un punto otra vez y en el siguiente punto volvemos a hacer un punto alto. Lo mismo. Y volvemos a hacer el abalorio. Cogemos hilo, rodeamos, subimos. Cogemos hilo, rodeamos, subimos. Cogemos hilo, rodeamos, subimos. Así tantas veces como quieras, siempre hazlo equilibrado, o sea, siempre las mismas veces. Depende de lo gordito que quieras tú el punto abalorio. Yo le voy a dar 7 vueltas y cuando acabo paso por todas hasta que me quedo en la última. Esto es importante hacerlo para que se nos marque bien el punto y cerramos. Pasar de un lado a otro. Ahora, ¿qué haríamos? Un punto alto en el siguiente punto y volveríamos a empezar. Es que un lado es diferente al otro en esta fila número 3. Cojo hilo, salto un punto. En el siguiente hago un punto alto.
y vuelvo a hacer así mis puntos abalorios en cada una de esas varetas, es repetir todo el rato el mismo proceso hasta que llego al final, paso igual y hago mi aumento de 3 puntos altos. Esta fila número 3 es una parte de la fila hasta el centro lisa y la otra con abalorios. Es la que se distingue, la que hace el trabajo distintivo en el chal. Después, la fila número 4, levantamos 3 cadenas, hacemos nuestro aumento en el extremo y es muy sencilla porque vuelve a ser una fila de puntos altos. Hacemos un punto alto en cada uno de los puntos que nos vienen. Y fíjate, en la fila de los puntos abalorios, si has cerrado bien, verás que es muy sencillo ir siguiendo los puntos. Te vienen bien marcados, los tienes ahí, el punto. Haces un punto alto en esta fila número 4 en cada uno de los puntos que nos vienen. Fíjate que tienes aquí el punto abalorio, nos formó este punto, ahí cerramos. Y luego tenemos aquí el punto que nos saltamos, que saltaba un punto en la base, lo tienes que hacer también. Y luego el punto del punto alto. Es simplemente hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Ahora, cuando llegamos al final, hacemos el aumento. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y hacia el otro lado, nuevamente, un punto alto en cada uno de los puntos. En esta fila número 4, simplemente es hacer un punto alto en cada uno de los puntos, respetando los aumentos del centro y de los extremos. Pues así está finalizado lo que es el patrón a seguir para hacer el chal. Fíjate qué sencillo es. Es una fila de punto calado, una fila lisa, la de abalorio intercalado, un lado sí y otro no, y luego otra fila de cierre. ¿Qué volveríamos a hacer ahora? Volver a empezar con la fila número 1 del patrón, que recuerdas es la del punto calado, con lo cual aquí haríamos nuestro aumento de 3, punto cadena, salto un punto, es la fila 1, y hacemos el punto calado, volvemos a repetir, salto un punto y en el siguiente un punto alto, volvemos a repetir la fila número 1 respetando los aumentos. En el centro nos fijamos cómo acabamos para empezar el otro lado exactamente igual y seguimos la fila número 1 del patrón, que es la del punto calado, punto cadena que salta un punto y en el siguiente un punto alto. Es repetir la fila número 1. Ahora vamos a volver a repetir la fila número 2, que recuerdas que es una fila de punto alto, un punto en cada punto, respetando el aumento en el extremo. Hago un punto, 2 y 3 puntos altos en el extremo, siempre mi aumento. Y ahora en esta fila número 2, recuerdas que hacíamos un punto en cada uno de los puntos, haciendo un punto en la vareta y un punto en el calado. Es la fila número 2, la volvemos a repetir. Y ahora nos tocaría la fila número 3, la de los abalorios, y la única precaución, o bueno, dificultad tampoco, en este patrón es que hay que hacerlo a diferencia del otro lado. Es decir, si el abalorio en la fila anterior estuvo en la parte derecha, en esta fila deberá estar en el lado contrario. Con lo cual aquí vamos a empezar en esta fila número 3 haciendo nuestro aumento de 3, y como el abalorio lo teníamos aquí, ahora vamos a hacerlo aquí, en este lado, en esta cara del chal. Así que saltamos un punto, hacemos un punto alto y ya te lo sabes, hacer el punto abalorio que hicimos en la fila número 3, pero lo haces en el lado contrario a donde hiciste los abalorios en la fila anterior. Cuando llegas al centro hacemos el aumento respetando siempre nuestro punto alto, 2 cadenas, punto alto, y el otro lado lo haces liso, al contrario que hiciste en la fila 3 anterior. Ves que quedan intercalados los puffs, uno a un lado, otro al otro lado. Es la única dificultad. La fila 3 va cambiando el lugar en el que colocas los puntos abalorios. Es un punto que además es reversible por un lado por el otro. Vamos a verlo aquí en el chal. Hemos hecho aquí. Esta sería la fila número 1, la de calado. Después hacemos una fila de punto alto, un punto alto sobre cada uno de los puntos en las que cerramos el punto calado. Después hacemos punto alto hasta el centro y luego el punto abalorio.
respetando siempre los aumentos en los extremos. Luego otra fila que sería de cierre y volvemos a empezar. Esta de aquí la volvemos a hacer aquí. La fila número 1 de calado, la fila número 2 de cierre y en la fila número 3, que es la de los puffs, lo hacemos en el lado contrario de donde hicimos los puffs de la vuelta anterior. Es la única dificultad que tiene. Volvemos a cerrar y volvemos a empezar. Fila número 1, la del calado, 2, la del cierre, 3, la de los puffs al contrario, en el lado contrario de donde hicimos la vuelta anterior, cierre, cerramos y volvemos a empezar. 1, 2, 3 y 4. Una vez tengas acabado, ahora lo que yo te voy a enseñar a hacer es el pequeño calado que hago antes de llegar a la parte central. Ahora vamos a hacer una parte, como has visto en el chal, que es lisa. Para ello hacemos el aumento en el extremo en puntos bajos. Vamos a hacer ahora los arquitos. Hacemos 6 cadenas. Después de hacer un aumento de 3 puntos bajos en el extremo, hacemos 6 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Así. 6 cadenas. Ahora te mostraré en mi chal cuántas vueltas di, pero lo que te quiero enseñar es cómo se hace este punto calado de aquí, que es muy sencillo. 6 cadenas, saltas 2 puntos y en el tercero un punto bajo. 6 cadenas, 2 puntos. Cuando llegas al centro, aquí el aumento, haces tu punto por aquí y aquí el aumento lo hacemos en punto bajo. Un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Esta es la fila del calado que precede a la fila lisa, que ahora te enseñaré en el patrón y lo verás bien claro. Era enseñarte cómo se hace este punto calado, que es muy fácil. 6 cadenas, salto 2 puntos, en el tercero un punto bajo. Y como ves, los aumentos en el extremo y en el centro lo hago a puntos bajos, es decir, también cuando llego al extremo hago mis 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Para continuar con este punto calado, que diferencia la parte lisa de la parte de los abalorios, volvemos a hacer un aumento de 3, giramos la labor, hacemos un aumento de 3 puntos bajos en el extremo, hacemos un punto, 3 puntos cadena, perdona, y en el arquito de los 6 hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer 3 cadenas. En el arquito de los 6 de la vuelta anterior, un punto bajo y así cerramos este punto calado tan fácil. 3 cadenas y en el arquito de los 6 de la vuelta anterior, punto bajo. Cuando llegamos al extremo, lo mismo. 2 cadenas y cerramos. 3 cadenas y en el huequecito de los 6 punto bajo, 3 cadenas en el huequecito de los 6 en el arco punto bajo, y de esta manera es el calado que hacemos. Ves que es muy fácil. Cuando llegamos al final hacemos nuestro aumento de 3 y este es el calado que hacemos para diferenciar la parte que tiene los abalorios intercalados de la parte que es lisa. Ahora, para continuar, vamos a volver a trabajar en punto alto, por lo tanto levantamos 3 puntos cadena y hacemos nuevamente como siempre hacíamos 3 puntos altos juntos, y ahora vamos a hacer en cada uno un punto en cada uno de los puntos que nos vienen, y cuando llegamos al arquito de los 3, en cada uno de esos arquitos hacemos 3 puntos altos. Entramos dentro de ese arco, ahí, y hacemos 1, 2 y 3, devolviendo la linealidad al trabajo. Me voy al siguiente arquito y ahí vuelvo a hacer mis 3 puntos altos. 3 puntos altos. Esta es la parte calada del trabajo, la que separa la parte donde están los abalorios y la parte que vamos a hacer ahora, que es la lisa. Cuando llegamos al centro retomamos los aumentos en punto alto, 2 cadenas, punto alto en el espacio del centro, y seguimos trabajando igual. En cada arquito de 3 hacemos 3 puntos altos, tan fácil, cerrando de esta forma el calado. Yo lo que hice en el chal es plancharlo para que se marcara bien este calado, porque era un hilo de algodón y viscosa, y bueno, te aconsejo que lo bloquees o que lo planches bien para que se marque bien este trabajo del calado. Cuando llegas al final hacemos los 3 puntos altos en el extremo y ya tendríamos hecho lo que es el calado, que separa la parte del punto avalorio de la central. Esto de aquí. Este punto calado de aquí es el que hemos aprendido a hacer, y este punto calado es el que nos precede hacer una franja
en punto liso. Yo di 8 vueltas en punto liso. De puntos abalorios en la parte superior di también 8 filas, o sea, 8 veces repetir el punto avalorio, y aquí hice 8 filas en las que solamente haces un punto alto en cada punto, respetando los extremos, es decir, 3 puntos como siempre en el extremo, punto cadena, punto alto, 2 puntos cadena, punto alto en el centro y 3 puntos en el extremo, es decir, filas de puntos altos, simplemente un punto alto en cada punto, respetando los aumentos, lo mismo que hice aquí, un punto alto en cada punto y las filas que tú quieras. Yo en este voy a dar menos. Aquí, como te digo, hice 8 vueltas de abalorios, 8 en las que hice lo que sería la fila 1, 2, 3, 4. Luego hicimos el punto calado, pero yo aquí voy a hacer menos. Te lo dejo a tu elección. Aquí puedes hacer 3 filas, puedes hacer 5, puedes hacer 8, puedes hacer, porque yo ahora mismo, por ejemplo, voy a hacer un pico, ¿vale? Entonces voy a hacer menos vueltas, pero lo puedes hacer como quieras. Y una vez acabes de hacer esas vueltas en punto alto, simplemente vuelves a repetir lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, los 6 puntos cadena exactamente igual, y después vuelves a retomar con la fila 1, 2, 3, 4 del patrón. Creo que es bastante fácil de entender. Es esta fila de aquí. Una vez acabas de hacer este calado, es el mismo que te he enseñado a hacer ahora, vuelves a retomar 1, 2, 3, y si el avalorio acabó aquí, ahora lo harás aquí, para que nos quede el juego bonito. Cerramos y volvemos a empezar. Fila número 1, fila número 2, fila número 3, la de los avalorios al contrario, fila número 4, fila número 1, fila número 2, fila número 3, fila número 4. Te lo dejo a tu gusto, que hagas tantas filas de puntos avalorios como quieras, que hagas tantas filas de puntos lisos, o sea, los de punto alto, como quieras, que puedes hacer, por ejemplo, 2 o 3 franjas de puntos altos, con 2 o 3 de puntos avalorios, y yo al final lo que hice es el mismo punto que te he enseñado de las 6 cadenas y 3 cadenas y con un picote en el centro, pero también te lo dejo a tu elección, que lo remates de la forma que más te guste. Lo importante es que disfrutes del proceso, que te lo pases bien, ves que el paso a paso es muy sencillo y lo importante es disfrutarlo, sentir el deslizar del hilo, sentir la tranquilidad que nos da el crochet. Y bueno, si quieres ver cómo me queda a mí este pico, que le voy a modificar un poquito la trayectoria del chal, pues nada, te espero en Instagram, y si te gustó, por favor, no te olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal para ver más trabajos que iré subiendo próximamente, y como siempre te digo, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo. Voy a ver si acabo de hacer este pico. En Instagram te enseñaré cómo me queda, porque tengo este hilo precioso que me compré en Francia de 100 gramos y quiero adaptarlo a un pico con este patrón. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.